Hola mis amigos, gracias por seguir en sintonía de EWTN. Estamos en Tertulias de Fe. Yo soy Julio Inclán y es un gusto enorme tenerlos aquí en casa de Madre Angélica. Estamos transmitiendo desde los estudios, claro, de aquí de EWTN en Birmingham, Alabama. Hoy es un día muy agradable aquí en Birmingham y es un momento especial para mí de poder contar con el invitado que tengo el día de hoy, porque la verdad yo lo había escuchado en radio, en redes sociales, en YouTube, y la verdad es un placer tener aquí en Tertulias de Fe a mi querido Gerardo Lalo Salazar. Lalo, gracias por estar aquí en EWTN. Encantado, muchas gracias por la invitación. Gracias. Pues vamos a hablar mucho de lo que compete para el laico y Excelente. Tu testimonio también ahí va a llegar a muchos corazones. Excelente. Y déjenme decirle, mis queridos amigos, que Lalo Salazar es México-americano, es originario de Los Ángeles, California y San Luis Potosí, allá en México. Está casado por 20 años y es padre de 10 hijos, hijo de padres campesinos migrantes y de familia muy numerosa. Fíjese que cuenta con 13 hermanos. Su madre lo consagró desde muy temprana edad a San Gerardo, cuyo nombre significa Espada de Dios, y a la Virgen del Carmen también. Tiene él una licenciatura en Periodismo y Comunicaciones, una maestría en Teología y Ministerio, y actualmente está cursando ya su doctorado en el Ministerio Hispano. Es catequista y también es músico. Su pasión es la evangelización y la formación en los medios de comunicación. Es el director asociado para la formación de catequistas y líderes catequéticos hispanos en la Arquidiócesis de Galveston, Houston, en Texas. Y pues su proceso de conversión comenzó en mayo del 2007, a los pies del Santuario Nacional de Nuestra Señora de las Nieves en Belleville, Illinois. Pues aquí el día de hoy, Lalo Salazar. ¿Estamos bien, Lalo? Listos, Julio. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, pues bueno, pues empezamos. Mira, yo el programa, y como todos ustedes lo saben, empiezo con lo que es una frase. Hoy traigo lo que es de Evangelii Nuntiandi, de nuestro santo Papa Pablo VI, que dice: enviada y evangelizada, la iglesia misma envía a los evangelizadores. Ella pone en su boca la palabra que salva, les explica el mensaje del que ella misma es depositaria, les da el mandato que ella misma ha recibido y les envía a predicar no a sí mismos o sus ideas personales, sino un evangelio del que ni ellos ni ella son dueños y propietarios absolutos para disponer de él a su gusto, sino ministros para transmitirlo con suma fidelidad, nos decía Pablo VI en este gran documento, y que con esto pues empezaríamos a ondear en lo que es el contexto de este programa que quisiera llevar, Lalo, de poder hablar de la evangelización, de la catequesis, de lo que te has dedicado tú los últimos años. Pero me gustaría también que la gente que no te conozca, que está viéndote el día de hoy, te conociera más, que nos pudieras decir de ti, de tu niñez, de dónde, quién te inculcó la fe, todo eso. Dinos, Lalo, por favor. Sí, Julio, muchas gracias. Mira, yo nací entre Los Ángeles, California y San Luis Potosí, México. Mi padre vino desde los años 70 a trabajar a los campos de California. Vino de todo este programa que traía a los agricultores para trabajar la tierra. Nazco y mi familia decide regresar a México. Entonces yo tenía quizá unos 4 años o 5 más o menos. Entonces siempre que me preguntan, yo digo, bueno, yo me siento primera generación. Crecí en México, que hasta como los 20 años más o menos. Es bien curioso porque se acabó el dinero en casa y ya no pude continuar la carrera. O sea, la dejé a la mitad. Y mi familia, hacia el año 2000, el año del Juan Pablo II, el año del jubileo, deciden regresar a California. Conozco a mi esposa cuando yo ya estaba viviendo en Estados Unidos, la conocí. En México, los jóvenes suelen encerrarse en una Pascua juvenil, que es un encierro desde el miércoles santo, jueves, viernes, sábado, y salen hasta el domingo de resurrección. Ándale. Entonces yo entré, fui parte de la pastoral juvenil de mi pueblo, Santa María del Río, en el estado de San Luis Potosí. Y conozco a mi esposa hacia el año 2002, 2003 más o menos. Nosotros veníamos en el año 2002 de regreso de San Luis Potosí a California. Mi hermano Tony había sacado una camioneta 0 millas, Julio, 0 millas. Veníamos de regreso a la altura de Gómez Palacio, Torreón. Se le despega la banda de rodamiento, recuerdas unas llantas que salieron defectuosas hace muchos años. Y nos tocó una de esas. Y de los 7 que veníamos en la camioneta, muere mamá. Yo creo que ese fue como un parteaguas en mi vida, porque yo todavía recuerdo
fue cuestión de 2 segundos, yo despierto, mamá todavía estaba, ella pidiéndome ayuda, y me dice, hijo, levántame, y yo me acuerdo que estaba ya, pues, clamando a la misericordia de Dios. Hoy en día, mi hermano Tony y yo platicamos, y yo le digo, ¿sabes qué, carnal? Si yo hubiera muerto en ese accidente, derechito al infierno me hubiera ido. Así literalmente, Julio, ¿no? Conozco a mi esposa, regresamos a enterrar a mamá, veo a mi esposa y comenzamos a hacer nuestro noviazgo. Mi esposa viene a los Estados Unidos en el año 2005 y yo no lloré la muerte de mi madre, Julio. Fue una cosa bien curiosa. Y luego, hoy en día, miro en retrospectiva y me doy cuenta de eso, que no lloré lo suficiente a la muerte de mi madre. A veces digo, a nosotros nos enseñan, no llore, no sea chillón, sí, claro. Aguántese. Y yo creo que mi proceso de luto, de duelo, Julio, me tardó como unos 10 años. Wow. Me di luego cuenta de eso, porque entonces me caso con mi esposa hacia el año 2004, me la traigo a Estados Unidos, fueron como unos 5 o 6 años cerrado a la vida. Yo no quería tener hijos, Julio. No quería tener hijos. Entonces, pues yo le dije a mi esposa, y mi esposa cuando recién nos casamos, pues como todo matrimonio católico, mexicano, tradicional, es abrirnos a la vida. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero tener hijos. Yo no quería, le dije, no quiero batallar con pañales, que levantarte en la madrugada, que hacer biberones, teta. Digo, yo no quiero batallar con eso. Pasaron como 4 años de nuestro matrimonio y yo dije, aquí falta algo, ¿no? Y entonces yo vengo y le digo a mi esposa, ¿sabes qué, amor? Ya estoy listo para tener hijos. Y me dice, ¿así? Pues ahora no. Y se nos fueron como 7 años, Julio. Como 7 años de nuestro matrimonio, a tal grado que solamente faltaba la firma para el divorcio. Así tal cual. Lo único bueno dentro de todo eso, Julio, es de que no habíamos tenido ninguno de nuestros hijos. No habíamos tenido ninguno de nuestros hijos. Nos invitan a un retiro en Belleville, Illinois, ahí en este santuario de los Oblatos. No se me olvida, Nuestra Señora de las Nieves. Y yo pensé que iba a ir a un campamento. Mi esposa me dijo, vamos a un campamento. Y dijo, vamos a cotorrear y todo. Pero era un retiro de 3 días, brother. Mira nomás. De 3 días. Y yo le dije, yo me acuerdo que le dije a Dios 2 cosas. Le dije, si tú realmente existes, yo nada más te voy a pedir 2 cosas. 1, que rescates esta relación. Y 2, que me quites lo borracho. Y yo veía la gente se caía, otra gente hablaba en unas lenguas muy extrañas, cantaban mucho, otros temblaban. Y yo dije, a ver, pues déjame sentir un poquito de eso para darme cuenta que tú existes. Viernes, sábado, no sábado como hora. Y luego el domingo en la mañana, Julio, yo le dije, déjame sentir un poquito, nada más para asegurarme que me estás ayudando, ¿no? Julio, yo no sentí nada. Yo no sentí nada. Lo único que yo sentí esa mañana es de que mi vida de nuevo será igual, Julio. Mira nomás. Y ahí fue cuando ya empiezas a entrar en este lleno de la conversión. O sea, en un cierto sentido, veías lo que viviste ese fin de semana. ¿Hubo un cambio en ti en el interior que te hizo moverte o no? Fíjate, fue un mes después de ese retiro, como que se conectaron 2 cosas. Yo todo recuerdo cuando íbamos de regreso del accidente de mi mamá, cuando íbamos, porque estábamos a 1 hora de Gómez Palacio, Torreón. Estábamos en medio del desierto, en el mero verano. 3 de la tarde fue el accidente, Julio. 3 de la tarde fue el accidente. Y cuando yo iba de regreso al hospital, no cabíamos, nos llevaron en varias ambulancias. Yo vi, en ese entonces, las cosas que ni me importaban a mí, para nada. Pero yo me vi sirviendo a Dios, compartiendo la palabra de Dios. Al mes siguiente, después de ese retiro, después de nuestros 7 años de nuestro matrimonio, mi esposa queda embarazada por primera vez, Julio. Al mes de ese retiro. Entonces yo conecté eso porque un amigo, Alberto Embry, de la Arquidiócesis de Los Ángeles, me invitó a un café. Me acuerdo que estábamos ahí tomándonos un café. Entonces cuando regresé a Estados Unidos pude terminar mi carrera de periodismo, pero me dijo, ¿por qué no sigues estudiando? Y todo se juntó que yo le dije a Dios, si me concedes estas 2 cosas, te voy a servir por el resto de mi vida. Y ahí empecé a estudiar la teología, Julio. Ahí empecé a estudiar la teología. ¿De niño no tenías, la fe no era muy inculcada? Tradicional. Nominal, de domingo, el catecismo, la doctrina. Mi abuela, mi madre muy piadosa, porque mi padre se vino desde los años 70 y iba y venía al pueblo. Yo crecí sin mi padre, literalmente, porque él estaba en Estados Unidos, pues dándonos el sustento diario. Somos 13 de familia, como le dijiste, Julio. Pero hay una cosa bien curiosa, porque todos mis hermanos
nos llevamos 2 años exactitos de edad. Mira. 2 años. Y yo, antes de que muriera mi madre, yo le dije, mamá, pues ¿cómo le hizo? ¿Por qué tanta puntualidad? Sí. Y me dice, no sé, hijo, no sé. Pero luego me dice, dice, lo único que me acuerdo, hijo, es que tu papá venía al pueblo cada 2 años. Entonces, bueno, entendiste. No perdí el tiempo, mi y padre. 13 hijos. 13. Ahora tienes 10 hijos ahorita. Sí. Yo creo que he venido tanto el camino. Mira, muchas felicidades. Es una primicia aquí. Qué bien. Muchas gracias. No, felicidades. Estamos buscando el otro. Y como no nos gustan los dones, pues va a tener que ser una docena. Sí, no. Mira qué bien. No, muchas felicidades. Pues un saludo a toda tu familia. Gracias por tu testimonio. Sí, y entremos de lleno a lo que es el tema. Sí, me gustaría pues hablar de lo que te has preparado. Tienes una maestría en teología. Estás estudiando doctorado. Ya lo terminé, Julio. ¿Ya lo terminaste? Sí. Ok, ya lo terminaste. Terminé, gracias a Dios. Mira nomás. Pues qué bien, felicidades. Y ahora, una pregunta que muchas veces nos tenemos muchos. Sí. ¿Qué diferencia hay entre catequesis y evangelización, Lalo? O sea, porque muchas veces creemos que es lo mismo, o a lo mejor no, pero si nos puedes explicar sobre esto. Fíjate, tú empezaste con una frase de San Pablo VI que yo creo que él dio un impulso con este documento. Me acuerdo mucho de unas palabras de Pepe Prado, que él decía, los documentos de la iglesia nos ayudan mucho, pero lo que realmente cambia los conocer es la palabra de Dios, el poder y la eficacia de la palabra de Dios. Y Pablo VI dijo, la iglesia o es misionera, evangelizadora, o quién sabe qué será. Lo estoy parafraseando, sí, claro, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que, y luego ya la iglesia, con el primer directorio general para la catequesis, luego recientemente nuestro Papa Francisco nos ha heredado el nuevo directorio para la catequesis, ¿verdad? Entonces, siempre la iglesia ha estado diciendo, bueno, la catequesis está ligada y vinculada. Y yo me atrevo a decir, Julio, que no podemos desconectar una cosa de la otra. De hecho, no nos damos cuenta cuando estamos evangelizando o cuando estamos catequizando, pero yo creo que si lo pudiéramos poner en una palabra, Julio, la evangelización es el anuncio de la buena noticia, el querigma, el anuncio hecho con poder de la buena noticia. Es como el reo que le dan un indulto en la última hora antes de ser ejecutado y le dice, ¿sabes qué? Eres perdonado. Pues se suelta a llorar. Claro. Porque me están dando una oportunidad más. Y la catequesis, si la pudiéramos poner en una palabra, yo dijera que es el estudio sistemático, formal, y la iglesia, primordialmente aquí, los obispos de los Estados Unidos, como obispos de otras conferencias episcopales de otros países, han dicho desde el vientre de la madre hasta la muerte. O sea, es permanente. En mi país el catecismo era 1 o 2 años, nos aprendíamos las preguntas y ahí nos vemos. O la confirmación, peor hoy en día aún, porque los retos son diferentes. Yo no sé a ti, Julio, pero a nosotros nos confirmaron antes de la primera comunión. Ajá. Yo apenas me acuerdo, yo creo que tenía como unos 4 años. Pero entonces hay pros, hay argumentos a favor y en contra, y eso es muy respetable. Pero hoy en día, cuando la confirmación se trata de hacer en la adolescencia, pues el reto está que no regresan. Exacto. No quieren regresar. Entonces, pero la catequesis es entonces el estudio y el razonamiento de esa fe. Ok. Y en cierto sentido, lo que se lleva a la catequesis y a la evangelización, ¿sería el mandato misionero que tenemos todos? Evidentemente, yo creo que Papa Francisco nos ha dejado un hermoso legado de decir, ¿sabes qué? Somos misioneros, discípulos misioneros. Esa combinación de esas dos palabras, yo creo que tienen una realidad bien profunda, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Estamos siempre aprendiendo de nuestra fe y viviéndola. Cuando nuestro testimonio, a mí me llama mucho la atención porque a mi esposa la invitaron a un retiro que era muy peculiar. Me dijo una vez, ¿sabes qué, amor? ¿Me dejas ir a un retiro? Le dije, mi amor, por favor, ve. Dice, pero es desde el jueves. Dije, ¿qué voy a hacer con los niños todos 4 días? Ajá. Le digo, está bien, amor, voy por ti el día domingo en la mañana. Dice, no, salimos a las 9 de la noche el domingo. Dije, ve, mi amor, ve. Sí. Yo a ver cómo me hago cargo de mis hijos. Le llamé a mis 2 hermanas de México, carnal, vengan a ayudarme, por favor. Cuando mi esposa la recogimos, una cosa bien curiosa. Fíjate, Julio, una cosa bien curiosa. Cuando íbamos de regreso a casa, pues ya me iba platicando, muchos cantos, oraban en unas lenguas extrañas. Unos hermanos se caían. Dice cosas muy raras. Le digo, ¿qué más? Dice, pero me llamó la atención una cosa. Le digo, ¿qué? Dice, se paraba un hermano a darnos el primer tema.
muy sencillo, dice, agarraba la palabra de Dios, la leía una línea, nos la explicaba en 1 o 2 minutos, y dice, y luego nos contaba el testimonio de su vida. Digo, así, dice, sí. Dice, luego se paraba una hermana para el segundo momento, muy parecido a Amor, agarraba un cachito de la Biblia, lo leían 2 o 3 minutos, bien sencillo nos lo explicaba, y luego nos contaba cómo Dios había cambiado su vida. Y mi esposa no es de micrófonos, Julio. Ajá. Ella es de 1 a 1. O sea, de 1 a 1 ya me lleva, o sea, 1000 pasos adelante. Porque ella es muy compasiva, muy caritativa, y a mí me cuesta mucho eso. Okay. Pero ella no se para en un micrófono, no se para frente a un grupo, pero de 1 a 1. Y me dice, me llamó mucho la atención, Amor. Y dice, con eso que vi, Amor, dice, hasta yo me animaría a hacer eso. Ándale. Y yo dije, este tiene que ser el Espíritu Santo. Claro. ¿no? Porque mi esposa, por primera vez, al ver la sencillez, pero el testimonio de estos hermanos, se sintió empoderada. Parece, yo pudiera hacer eso. Wow, mira nomás. Oye, Lalo, y también Sí. veo que también has sido catequista por mucho tiempo. Sí. ¿Qué retos te has encontrado en llevar la catequesis? Mira, ahorita mi familia está en México. Nosotros Ajá. casi la mitad del año estamos en México. Vamos muy seguido. Mis hijos aman México por la sencillez de la vida, ya me di Claro. cuenta. Hay libertad. En Estados Unidos no te salgas, no te subas Sí. no dejes ahí. Es puro no. Ya no Sí. escuchan el no y asumen que todo es un sí. Entonces, fíjate que me acabo de encontrar mi primer catequista Ajá. en mi pueblo, Julio. Ah, mira. Se llama Cookies. Tiene un nombre muy peculiar. Ajá. Yo no me acuerdo qué me enseñó Cookies, Julio, pero su sonrisa nunca se me olvidó. Ah, mira. Nunca. Y yo terminé haciendo catequesis en este país casi por puro accidente. Porque a mí me contrata el cardenal Dinardo en Houston sin haber terminado mis estudios de posgrado. Porque la posición requería tener unos estudios de posgrado en teología. Y me contrataron curiosamente, yo no sé ni por qué. Y en mi vida yo había hecho catequesis. Fue una cosa que, con justa razón, varios hermanos me señalaban. Bueno, tú nunca has sido director de educación religiosa, Ajá. no has terminado ni la carrera. Y yo dije, Señor, yo no sé ni por qué me tienes aquí. Indigno me sentía de veras, Julio. Indigno. Pero Houston, la comunidad de Houston ha sido una de las comunidades de fe más importantes de mi vida. Fueron casi 10 años. Luego salí, estuve en la Universidad de Santo Tomás enseñando por 5 años. Pero me hice catequista casi por accidente, Julio. Casi por accidente. Pero obviamente la raíz de mi familia, mi primera catequista que me acabo de encontrar, yo le dije, gracias Cookies, por ese testimonio. Claro. Mira nomás. Y también músico. Sí, pues ahí le entramos. Mira, de todo. Te decía hace rato, Julio, cuando no hay un ministerio de música, pues yo le entro, ¿no? Ajá. Yo le entro. Estuvimos en la casa de la beata Conchita Cabrera de Hermida, que ella vivió a 15 minutos de la parroquia de Santa María del Río. Acabamos de estar con unos amigos porque estuvimos en Pentecostés, regresé a mi pueblo a predicar después de 14 años. Y se cumplió lo que dice la palabra de Dios, nadie es profeta de su propio pueblo, porque era la hora de empezar. No había nadie, Julio. Ajá. No había nadie en el retiro. Ajá. Ya luego llegó la gente, fue llegando durante el día. Pero Conchita era música, le encantaba la música, le encantaba la música. Y a mí, yo creo que desde mi familia traemos mucho eso. La gente de mi pueblo es muy seria, pero no le pongas un son, no le pongas un guapango, un son de arribo huasteco, porque olvídate. ¿Ah, sí? Sí. Mira nomás. La música nos mueve mucho. Ajá, sí. Y pero también no has estado en los coros de tu parroquia. Sí. De hecho, yo aprendí a tocar, en paz descanse, Pepe, uno de mis primeros evangelizadores, llegó al pueblo. Yo aprendí a tocar en el coro de la parroquia. Y luego yo ya me fui. Hoy en día mis niños, bueno, están en mariachi, tocan orquesta. Y tocamos nosotros una Eucaristía en mi parroquia. Actualmente estamos en la ciudad de San Antonio. Los días jueves, la misa que nadie quiere tocar, le dije a mi párroco, deme esa. Ajá. Porque las otras misas, pues ya hay coros, ¿verdad? Y no dan quebrada, Julio. Sí, no dan chance de tocar. Mira nomás. Oye, Lalo, ahora te decía de los desafíos que nos podemos encontrar en la catequesis. Ahorita hoy en día ha sido quizá para muchos, tanto catequistas y no padres de familia, que tenemos una corriente, ¿no? Fuerte afuera en el mundo que ataca a nuestros hijos, a nosotros mismos, a una sociedad entera. Los desafíos ahorita, ¿cómo pudiéramos atacar? O sea, ¿cómo podemos contrarrestar eso que nos está atacando ahorita el mundo para llevar una catequesis, una evangelización allá afuera? A ver, yo lo pudiera poner, Julio, en perspectiva de la familia del matrimonio. La iglesia dice 2 cosas del matrimonio. El matrimonio es para procrear y educar.
Ujú. Cuando las familias no nos abrimos a la vida, y lo digo yo por testimonio propio, y número 2, no educamos a nuestros hijos, esta será la cosa. Okay. Esta será la cosa. Obviamente lo que ha pasado en mi vida ha sido el toque de la gracia de Dios. Cuando empieza mi proceso de conversión y que al mes quedamos embarazados por primera vez, luego de 7 años, yo cerrado a la vida, me di cuenta de eso. Ujú. El problema es que ahora no podemos parar. Porque eso del método Billings, qué cosa tan complicada, bro. Pero Dios es perfecto, bro. Claro, ¿no? Dios Sí. es perfecto porque luego uno termina cosificando a su cónyuge. Ujú. ¿Me Exacto. explico? O sea, te uso, quiero placer y te termino utilizando. Exacto. Bueno, abrirse a la vida y educar. Nosotros hemos educado a nuestros hijos en casa. Hemos hecho educación, homeschooling en casa. Y nos hemos dado cuenta de eso. ¿Por qué? Porque la catequesis es recobrar lo que la iglesia ha predicado. Los primeros catequistas son los padres de familia. Exacto. Son los padres de familia. Pero yo me doy cuenta en la parroquia, porque yo he sido catequista en mi parroquia, y hay niños que escuchan más, a veces, Julio, la voz del catequista que la de sus propios padres. Ujú. Sí. Y hoy en día, a veces se han invertido los papeles, porque hemos habido padres que hemos venido a Cristo por nuestros hijos. Ujú. Porque ahí está la abuela y llévalos al catecismo y bautízalos y no se te olvide y cásate. Y a veces por nuestros hijos seguimos en nuestros matrimonios, Julio. Ujú. Hay que reconocer, entonces se cumple lo que la palabra de Dios dice. Si no son como ellos, no van a entrar. Ujú. No van a entrar. Y fíjate, y qué buen punto que hablas acerca de lo que es respecto al matrimonio, porque nuestros hijos van a una sociedad. Entonces, si ahorita vemos que la sociedad ha estado, como decimos en Sonora, patas para arriba, o sea, de Claro, cabeza, claro. muchos de los culpables somos nosotros, los padres de familia, por no llegar a ese punto de ayudar a nuestros hijos a Así tener es. valores, Así a poder es. enfrentarse a una vida que se va a topar con muchas cosas, pero Sí. con valores, con la Sí. base firme, con la fe, Sí. pues vamos a tener mucho de qué poder decir nosotros como padres. Así es, así es. ¿Qué recomendación le puedes dar a los padres de familia, a los varones principalmente? Julio, no queremos tener hijos, hay que reconocerlo. Y nosotros mismos, cada vez que mi esposa queda embarazada de uno de mis hijos, si yo te contara, Julio, el milagro en cada vez que mi esposa ha quedado embarazada de alguno de mis hijos, en algún momento, y no solamente por experiencia propia, pero yo he visto y he escuchado hermanos o hermanas que se acercan, cuando la esposa queda embarazada, en vez de alegrarse, lloran, Julio. Ujú. Lloran porque no saben si el marido las va a apoyar, están por separarse del marido. La economía, ¡ay, por favor! Sí. Aquí, en este país hasta prohibido está morirse, Julio. Oye, yo la otra vez me enterraron a mis familias, $20,000, $30,000 son un sepelio. Ujú. Entonces, ¿quién se quiere morir? Una, no queremos tener hijos. Familias, abrámonos a la vida. Sin miedo. Ayer estábamos platicando con el padre Pedro, estuvimos ahí, saludando un ratito y decíamos, hoy en día, pues nos están persiguiendo, es verdad, pero el mensaje sigue siendo el miedo. No tengamos miedo. Ujú. No tengamos miedo. Y 2, no queremos educar a nuestros hijos. Cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a educar en casa, y nos hicimos la matemática, Julio, y dijimos, a ver, ¿cuántas horas de calidad estamos con nuestros hijos durante la semana? 2, 3 horas, Ujú. porque los llevábamos a la escuela tradicional y escuela católica, 7:30, los recogíamos a las 3:30, en lo que llegábamos a las 4, 4:30, a cenar, a hacer más tarea y a dormir. Ujú. Bueno, ¿qué vida es esa? Exacto. Y luego, cuando están adolescentes, le decimos, hijo, yo no te enseñaré a hacer eso. Hija, ¿por qué haces eso? Pues porque no estuvieron con nosotros. Ujú. Exacto. Y terminan siendo como su entorno, Julio. Ujú. Fíjate qué buen punto. Y en esto no, ya no vamos a ir al corte, pero sí me gustaría cerrar con esto en este primer segmento. Sí, Julio. Hablas del miedo, no hay que Ya. tener miedo. ¿Crees que el varón tiene más miedo que la mujer en el matrimonio? Sí, hombre, una aguja, no, hombre, yo estoy chillando. No. Mi esposa, 10 hijos, y luego a veces mis hermanos, ya déjala en paz, ya déjala descansar. Le digo, pregúntale, Sí. porque mi esposa, cada vez que ve un bebecito, se le antoja tener otro. Le digo, no se los presten ya, por favor. Pero no, definitivamente. Valientes las mujeres. La iglesia está viva en este país y en todo el mundo por la mujer. Ujú. Mira la Eucaristía dominica, las Eucaristías hermanas, 80-90% son mujeres. Ok. Son mujeres. Sí, muchas veces el varón se detiene. Sí. Y sí, como varones sí somos culpables, lo acepto, Sí. de tener ese tipo de miedo, Sí.
sí, a las agujas y lo que tú quieras, pero sí también a los retos que hayan en la sociedad. No queremos hablar, no queremos decir, no queremos hacer las cosas que nos pertenecen a nosotros los varones. Así es. Y realmente eso es, yo creo que es algo que deberíamos de inculcar nosotros a los demás para poder llevar un mensaje a ese varón que necesita salir a tener una batalla espiritual y también allá afuera ante los retos que hay en la vida. Creo yo, Lalo, que hoy en día eso es lo que hace falta también en la sociedad. Hombres valientes, hombres valientes. Hay un documento que me fascina mucho y yo siempre lo comento de Firme en la Brecha de nuestro obispo emérito en Phoenix, en Arizona, Olmsted, de que nos habla de ahí de cómo pudiéramos nosotros reaccionar ante la situación de hoy en día que nos pertenece a nosotros como varones, salir a esa batalla, porque se lo dejamos todo a la mujer, ¿no? Tú educa a los hijos, tú llévalos a misa, tú todo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que participar, tengo que actuar. Y yo creo que eso, Lalo, ahorita, hoy en día, hace falta en el varón. Y por eso te preguntaba en cuestión al miedo. Sí, somos muy miedosos, los varones, ¿no? Presente, no. No, la verdad que sí. Y la mujer, como dices tú, mis respetos, porque sí es la que tiene la valentía de poder hacer las cosas, de poder enfrentarse a las cosas, de poderle corregir a un hijo. Nosotros no queremos corregir a nuestros hijos porque a lo mejor perdemos la amistad que queremos agarrar con ellos. No voy a ser su amigo, no, soy su padre. Entonces, muchas veces también la mujer, en ese sexto sentido, detecta muchas cosas. De decir, oye, te hace falta esto, y te dice a ti, ¿no? Como hombre. Y yo creo que eso es lo que necesitamos. Una pareja que conforme a esas enseñanzas de la iglesia podemos captar el mensaje de poder hacer cuál es mi labor, cuáles son mis actividades que tengo que hacer para poder inculcar la fe a nuestros hijos. Pero qué interesante este gran programa que tenemos para usted. Yo creo que el segundo segmento nos va a decir, Lalo, todas muchas cosas más que nos compete a nosotros para poder saber y entender lo que es la catequesis y lo que es la evangelización. Así que no se separe de su televisor, de su pantalla, porque regresamos aquí a Tertulias de Fe. Mis amigos míos, gracias por estar en sintonía de WTN aquí en Tertulias de Fe. Yo soy Julio Inclán y estoy junto con Gerardo Lalo Salazar, hablando de su testimonio. Él ahorita nos va a poder decir otras cosas más respecto a la catequesis y a la evangelización, que todos estamos llamados en esta gran misión que tenemos usted y yo como bautizados. Y Lalo, pues nos quedamos en puntos importantes, pero también quiero abarcar la oración. ¿Qué papel juega la oración dentro de una formación teológica para el laico, por ejemplo? Claro. ¿Qué nos puedes decir de eso? Un padre de la iglesia decía que teología que no se hace de rodillas puede terminar mal. Yo a mis estudiantes siempre les he dicho dos cosas. Una, que si tienen el privilegio del estudio, a ver, muchos no han tenido esa posibilidad por una u otra razón, Julio, ¿no? No todos los santos son doctores de la iglesia. Y yo a mis estudiantes siempre le he dicho, usted que está aquí y yo que estoy aquí facilitando el aprendizaje, estamos llamados no solamente a ser santos, pero doctores de la iglesia. ¿Por qué? Porque la oración y el estudio es una manera de santificarnos también, Julio. Y yo creo que hoy que estábamos en la Eucaristía, aquí en la mañana, el padre hablando de San Antonio hablaba de la importancia, que el don de la sabiduría y la inteligencia son los dones del Espíritu Santo. Pero cuando estos dones, algunos de ustedes, algunas personas tienen innato ese don de la inteligencia, pero cuando no tiene el elemento de la humildad o de la oración, pues puede terminar mal, ¿no? Esos dones que a veces uno recibe. Entonces, yo creo que la oración es fundamental. Es más, no puede haber evangelización ni catequesis si no está acompañada siempre de oración. Yo creo que el poder combinado de la evangelización y la catequesis con el fundamento de la oración, olvídate de una cosa, es una bomba, Julio, ¿no? Es una bomba. Y cuando no la hay, entonces nuestras catequesis son aburridísimas. Entonces agarramos el catecismo, los documentos y empezamos a dar a los padres. A ver, por favor, nuestra gente está cansada de que, digo, ya, si en casa ya me regañan y luego todavía llego a la parroquia y otro regaño, o el catecismo, o en la homilía otro regaño. No, por favor. No. Yo creo que la oración siempre
suaviza nuestros corazones. Nuestro corazón, que a veces se torna como de piedra, pues el Señor dice, voy a poner un corazón de carne. Y la oración es eso, ¿no? Es el oxígeno que va alimentándonos, pero es aquello que nos da la caridad, nos permite seguir el orden, porque decía Pablo, Dios es un Dios de orden, pero nos permite dar siempre todo con esa caridad, con ese amor. Que Dios, no se me olvida mucho una anécdota de Conchita Cabrera de Ramida. De tu pueblo. Sí, de mi pueblo. Yo tan orgulloso, hasta que empezó mi proceso de conversión, Julio, me di cuenta que son tierras santas. Claro. Son tierras santas. Ella tiene más de 2.700 páginas inscritas. Esta mujer no solamente va para santa, pero doctora de la iglesia. Y ella, el Señor, siempre ella ponía en sus escritos autor anónimo. Porque decía, yo no quiero que la gente me conozca a mí, que conozca a Jesús. Y Jesús le dijo en una ocasión, no, escribe tu nombre. Él dijo, no lo voy a escribir. Quiero que te conozcan a ti. Y le dijo Jesús, quiero que escribas tu nombre. Porque cuando la gente te busque a ti, que me encuentre a mí. Ándale, mira qué bonito. Que me encuentre a mí. Wow. Y fíjate, y tú como dices ahorita en tus palabras de que ocupamos, ¿no? La oración, que sea como el respiro que tenemos a cada momento. Yo creo que es también muy notorio, como tú lo recalcas, de poder hacer que una persona que va a evangelizar, que va a catequizar, tenga sus momentos de oración necesarias día con día. Porque muchas veces sí decimos que el Espíritu Santo me va a ayudar, pero yo también tengo que echarle ganas, ¿no? Tengo que poner de mi parte, tengo que prepararme más que nada. En el caso tuyo que te has preparado con la maestría y el doctorado, yo creo que es una gran responsabilidad, ¿no? Es la gran responsabilidad de llevar a otros el mismo mensaje que tú recibiste para que puedan también conocerlo. Y ¿sabes qué, Julio? Fíjate, el padre Nava nos decía, cuando estábamos en un ministerio de jóvenes, nos lo decía bien sencillo, nos decía, ustedes líderes jóvenes que sirven en la iglesia, si pudiendo ir a misa diaria no van, están perdiendo el tiempo. Nos decía a nosotros, ¿no? Porque digo, pues andábamos para ahí para acá, era un vaivén y de pronto, y había un profesor en la escuela que nos decía, a veces la mayor competencia del Señor es el mismo ministerio. O sea, cómo a veces uno divide, porque, a ver, si servimos para el reino, todo está conectado, pero a veces dividimos, ¿no? Y terminamos agotadísimos, terminamos desconectados, terminamos diciendo, ¿sabes qué? Hay unos vidrios, nos vemos, yo no quiero nada con la... Uno termina a veces desilusionado de la iglesia, ¿no? Pero no, se resume a veces, ¿sabes qué? A ver, dime, ¿verdad? ¿Qué tanto vas a reconciliarte con el Señor? Uno de mis niños, la otra vez me preguntó, porque los niños a veces salen con unas preguntas bien genuinas, ¿no? Claro. Dice, papi, ¿cómo es el cielo? Y yo, pues, mi hijo, pues el cielo vamos a estar adorando día y noche al Señor. Y dice, tan aburrido es el cielo, papi. ¿Cómo nos miran a nosotros, Julio? Claro. ¿De qué manera nos miran a nosotros orando, sirviendo? Que hemos proyectado una cosa tan tediosa, tan cansada de la relación con Dios. ¿No? En vez de proyectarla de otra manera, ¿no? Wow, mira nomás, y tan genuino como tú dices entre los niños. Oye, Lalo, y con todo esto, ¿qué podemos hablar o qué nos puedes decir acerca del acompañamiento espiritual en esta preparación? Que a lo mejor alguna persona que nos está escuchando quiera entrar a una maestría, a un doctorado, a un estudio, algo de prepararse más teológicamente. ¿El acompañamiento espiritual es necesario en estos casos? Totalmente. Yo creo que el acompañamiento espiritual, como un ministerio muy enfatizado, pontificado de Papa Francisco, tiene que ser un acompañamiento, sí, de la par a la par, pero donde la corrección, las obras de la misericordia, la corrección fraterna, no se olvide. Porque ha estado muy de boga el acompañamiento espiritual o pastoral, pero de pronto pues lo acompaño y pues si yo veo que va a caer al pozo, le tengo que decir. Y uno tiene que abrirse también a esa realidad. O sea, si yo me abro a la corrección fraterna, pues yo también voy a ser corregido. A nadie nos gusta ser corregidos, Julio. A nadie. Claro. A nadie. Y número 2, acabamos de ir a un museo de niños. Andábamos por ahí la otra vez y nos dijeron, vénganse, pasen al museo. Le digo, pues, ¿cuánto? No, dice, es gratis, vénganse, vamos todos. Y entramos y era un museo de puros autores que escribían textos para niños. Una cosa fascinante, Julio. Y luego hubo un taller de 5 o 10 minutos que nos invitó un autor, tenía como 70 libros escritos. Digo, vengan, sentó a los padres, a los niños, nos sentó en el suelo. Y no se me olvidan las primeras palabras que comenzó a decir Julio. Dijo, si usted está aquí vivo y ha tenido experiencias, todos pueden escribir un libro. Y eso se me quedó tan guardado, Julio, se me quedó tan guardado,
que yo dije, le voy a piratear esa idea. Entonces ahora, cada vez que me invitan a una oportunidad de compartir, así sea algo breve o en la catequesis, yo siempre le digo a todos, pequeños, grandes, adultos, le digo, todos pueden predicar la palabra de Dios. Okay. No tienes que tener un estudio teológico. Si lo tienes, qué bueno, y te ayudará, tiene que ayudarte. No tienes que tener un certificado. Si lo tienes, qué bueno, y a sacar más certificados. Pero yo siempre ahora digo, todos pueden predicar las buenas nuevas. Así es. Pero cuando ese autor dijo eso, yo dije, pues yo he escrito tanto. Ajá. Mi tesis ahí la tenía en un baúl, arrumbada. Ajá. Y sentí que Dios me dijo, tienes que empezar a escribir. Y creo que tienes unos cuantos Sí, libros, ¿verdad? bueno, por ahorita tengo 3. Wow. Ajá. Y yo le he preguntado a mi director espiritual, a mi esposa, le digo, ¿cómo los saco uno por uno? Dijo, ¿sabes qué? Sácalos. Ajá. Porque luego se quedan allí. Sí, sí. O sea, ¿cuántas cosas Dios nos ha dado? Yo escuché de Madre Angélica, la fundadora de este medio, que una ocasión, en un sueño, Dios le había mostrado tantas cosas que Dios quería que hiciera y no las hizo. Y uno dice, ¿más? ¿De todo lo que Madre Angélica hizo o ha hecho? ¿O sigue haciendo? Y yo dije, primero desempolvé mi tesis, porque la hice de liderazgo. Okay. Y ese libro se llama, tuve que hacer una adaptación porque pues, los libros académicos, pues ¿quién los quiere leer? Exacto. No, mi gente, Sí, bueno, sí, no. yo mismo, ¿no? O sea, digo, a pesar que el Señor me ha llamado a ser docente, pues uno no es muy ávido de la lectura a veces. Exacto. Entonces, Sí. Nuestra cultura no nos ayudó, ¿no? la adapté y entonces es liderazgo pastoral en 7 pasos y 3 improvisados por el Espíritu Santo. Ándale. Una guía para no enloquecer, así se llama. Mira. Ese es el primero. El otro se llama órale pues. Okay. 100 oraciones cortitas, originales de santos para toda ocasión. Para orar con los alimentos, para dormir, para el trabajo, para la enfermedad, para la sanación, etcétera. 100 fragmentos y lo que hice fue le hice como un contexto a cada pequeño fragmento original, no inventado por mí. Ya dije, entonces recopilé 100 para todo momento de la vida y le puse una aplicación pastoral, una conexión bíblica, muy chiquitas, y un vínculo con algún documento del magisterio. Ok, mira. Y cada oración tiene unas 3 líneas al final para que la persona, el lector, escriba su propia oración. Okay. Entonces, cuando lo termines de leer, habrás escrito tu propio libro de oración. Y serás, Julio, el primer santo que tenga una oración para todos los momentos de la vida. Mira, qué bonito. Entonces, ¿tu tesis lo pasas ya a un libro entonces? Ese es el de liderazgo pastoral. De liderazgo, okay. El liderazgo pastoral. ¿Tus 3 libros es otro enfoque? Sí, el de Órale, pues, es un libro de oraciones de santos. Una recopilación, una compilación. Okay. Y el tercero se llama Del antro al atrio. Ah, ok. Qué buen tema. Es mi testimonio, hombre, yo dijera, cómico, ridículo si tú quieres, Julio, pero muy real, ¿verdad? De un alma en proceso de conversión. Ah, qué bonito. Son esos 3. Sí, entonces pronto van a salir ya entonces los libros. Pronto. Okay. Yo con gusto les estaré compartiendo. Sí, claro. Obviamente, pues no tengo redes. Ayer me preguntaste, Julio, digo, con tantos niños en casa, no me queda tiempo, no tiempo. Julio. Hombre. Quisiera, tenía mis redes, tenía una red social hace algunos años. De plano, al final yo dije, pues, o me dedico a la familia o a la red. Sí, no. Haces bien, la verdad. Tener redes sí es algo que hay que tener mucho cuidado. Un ministerio, es un ministerio. Sí, claro. No, pues qué bueno. Oye, y con todo esto, Lalo, hablemos de la razón y la fe. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Ese gran tema que hasta el Papa San Juan Pablo II trajo también escritos. ¿Qué nos puede decir con esto, la razón y la fe, dentro de una preparación teológica? San Pedro habla en su carta de defender con argumentos nuestra fe. Hay una cosa bien curiosa aquí aquí en Estados Unidos y en otros países donde anteriormente la teología estaba reservada para el clero. O sea, el laico generalmente no tenía acceso a los estudios teológicos, Julio. Y originalmente la teología no se podía estudiar si no tenía uno el fundamento filosófico. Pero pasa una cosa bien curiosa, que hoy en día los estudios teológicos que se han abierto a los laicos, gloria a Dios, bendito sea Dios, y ya en muchos países alrededor del mundo, que ha sido una bendición, que ya, hemos tenido acceso a la palabra de Dios, que por siglos el laico no tenía acceso a leer la palabra de Dios, pero hoy en día tenemos acceso a los estudios teológicos. Son estudios teológicos que no tienen fundamento filosófico. Yo tengo esa pendiente. Estuve en el seminario en camino al sacerdocio por algunos pocos años y me dieron un poco, yo hice parte de la filosofía.
Pero yo tengo una pendiente, Julio, porque todos mis estudios de teología son estudios en teología pastoral con una concentración o una especialidad en ministerio hispano-latino. Okay. Pero queda pendiente el fundamento filosófico, Julio, porque el riesgo de tener una teología cuando no tienes el fundamento filosófico termina en una teología práctica, pero le pongo un apelativo un poco más, incluso peyorativo. Puede terminar en una teología utilitaria que se basa en el hacer y se olvida del ser. Okay. Entonces, bueno, pero digo por qué esto, porque entonces la filosofía da fundamento racional de la fe. Okay. Aunque la filosofía cristiana tuvo su fundamento en filósofos que no eran cristianos, Platón, filósofos, y luego de ahí, bueno, pero los padres de la iglesia fueron expertos es más, ellos no había separación. No va a decir, voy a estudiar teología, no, era una cosa al mismo tiempo. Entonces, hoy en día vemos estudios de posgrado o de doctorado y no encuentras ni una materia en filosofía. Claro. ¿Cómo? O sea, nos estamos ahí dando un salto riesgoso. Pero entonces la filosofía da argumentos racionales sobre nuestra fe. Entonces la filosofía hace preguntas, la teología da respuestas. Porque la revelación es, ya el Señor nos lo dio todo. La revelación nos lo ha dado todo. Pero, decía Benedicto XVI, la pregunta no se acaba con las respuestas directas y concretas de la revelación, no. Más bien, le da vida a esa pregunta y seguimos profundizando y seguimos ahondando. Entonces, es una cosa, a veces ni se percibe y a veces uno dice, bueno, y uno pregunta a las universidades. Hoy en día, la Universidad del Verbo Encarnado en San Antonio me ha preguntado ayudarles a hacer algunas cosas, ¿no? Ya me di cuenta que yo soy un estudiante eterno. Entonces yo estoy, ¿cómo se dice?, por hacer más estudios de filosofía, porque, o sea, tengo esa parte pendiente. Me he dado cuenta que de pronto a veces me faltan argumentos para razonar nuestra fe. Entonces, cuando pones, por ejemplo, el padre Loring, que algunos años se ponía a discutir, en 2, 3 batazos se despachaba. A cualquier ateo, a algún otro científico en otras ramas, porque la fe jamás se va a pelear con la razón. Jamás. Por lo contrario, se enriquecen. Y la razón convence hasta el peor de los ateos que puedan encontrar. Ahorita decías de grandes filósofos. A mí me gusta mucho Platón. Platón de frijoles con queso y pan tostado. Ese Platón me gusta. Oye, no, hablando igual de la razón, yo creo, lo decía, bueno, hay muchos escritos del gran Chesterton, el gran converso, que se le ya alcanzó a decir el apóstol del sentido común. Bien. ¿Qué nos puedes decir del sentido común hoy en día? ¿Se estará perdiendo? Yo me atrevo a decir que es una gracia del Espíritu Santo, Julio. Porque cuando jugamos a querer yo ser y déjame aquí para no quiero faltar a la caridad, para que yo ser el predicador, el catequista, el músico, que no soy, perdemos el sentido común. ¿Y qué es el sentido común? Yo pienso que es un don y un regalo de Dios, que tenemos de manera natural todos, y más por ser bautizados, Julio. Pero cuando pretendemos ser lo que no somos, entonces perdemos la humildad. Y si no hay humildad, no hay oración. Y si no está ese fundamento, entonces, decía Beato Carlo Acutis, próximamente eminentemente santo, terminando siendo copias del original a lo que hemos estado llamados a hacer. Yo creo que la otra vez estaba en mi parroquia, estábamos reflexionando, ¿no? Pues a qué santidad estamos llamados. Y llegamos a la conclusión, Julio, de que el llamado de la santidad a la que todos estamos llamados a hacer por virtud de nuestro bautismo es a la misma de Madre Teresa de Calcuta, a la mismo tipo de santidad que Padre Pío Pietrelcina, San Juan Pablo II, Beato Carlo Acutis, Conchita Cabrera de Hermida. De ese pelo y de ese tamaño es la santidad a la que estamos llamados a hacer. En nuestra autenticidad, en nuestra originalidad. Pero cuando no hay sentido común, pues terminamos divagando. Yo antes de que empezara mi proceso de conversión, pues le jugaba ahí a ser catequista, iba a compartir en mi parroquia. Yo decía, yo sirvo a la iglesia, voy a misa, rezo el rosario, cosas muy buenas. Por favor, no me malentiendan.
Pero mis charlas eran tan aburridas, tan aburridas, Julio, que mi párroco mandaba de penitencia a la gente que me escuchara a mí. De penitencia. Hijo, no. En serio, Julio, en Mira serio. nomás. Pero entonces viene el toque de Dios y cambia, ¿no? O sea, Ok. cambia, ¿no? Cambia. Y los apóstoles decían en los hechos, decían, no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos. Y no fue hasta Pentecostés. Esto me llama mucho la atención, Julio. Parece que no bastó la crucifixión, porque se quedan encerrados y con miedo. Parece que no bastó la resurrección. Parece, esto es un pensamiento mío, ¿no? Porque seguían encerrados y con miedo. Y Jesús ya se les había aparecido un montón de veces. Acabamos de terminar con Pentecostés. Sí. Y dice la palabra en Hechos que se les seguía apareciendo muchas veces. Y seguían encerrados con miedo, como en la pandemia, como nuestros miedos porque nos está persiguiendo la persecución política por nuestra enfermedad, por nuestro sinsentido de vida, por nuestra dificultad económica, por lo que sea. Seguimos encerrados en nuestros miedos. Pero no fue hasta la efusión del Espíritu Santo. Dice que estaban en el aposento alto, estaban varias mujeres. La madre. Yo me imagino a mamita María Santísima. Hijos, tranquilos. Ajá, sí. Cálmense. El Padre va a cumplir su promesa. Va a venir el Espíritu. Y fue allí una ráfaga de viento, llamas. Es más, hasta dice la palabra que los vecinos pensaban que estaban borrachos. Yo creo que eran de San Luis Potosí, México. Porque mi gente es bien seria. Yo soy de la cultura. Nosotros venimos de los huachichiles y los otomíes, tribus que los españoles no pudieron domar porque eran aguerridos y peleoneros. Mira, y muy serios. Y muy serios. Ajá. A mí se me ha quitado un poco porque, pues, el Señor ha venido a mi encuentro, ¿no? Y sigo un proceso, ¿no? Pablo decía, del pecador yo soy el primero. Yo caigo un montón de veces a diario, pero yo creo que esa autenticidad que Dios nos ha dado no la podemos perder. El padre Alfredo Gaitán, mi director espiritual, me dice, hijo, al final del día somos siempre una copia de alguien o de algo. O sea, terminamos repitiendo lo que vi y escuché, bla, bla, bla. Está bien, pero siempre al final Dios nos va a dar unos dones y unos carismas muy únicos a cada quien. Entonces, yo veo el sentido común con los dones y carismas que Dios nos ha dado. Mi esposa, ella es ama de casa, Julio. Y si mi esposa fuera un poco como yo, pues ¿cuándo íbamos a querer abrirnos a la vida a tener tantos hijos así? Imagínate, para pagar una niñera para 10 hijos. Olvídate, ¿no? Imagínate, en casa nos compartimos las labores del hogar. Tenemos que, si no, claro, me avientan a la calle. Ajá. A mí me toca ir cada semana para comprar el mandado. Mis hermanos, Julio, ese carrito del supermercado, mira, así copeteado, brother. Sí. $200, $300, cuando antes con $100 uno compraba todo el mandado. Sí. ¿Cuántos galones de leche crees que se consumen en la casa a la semana, Julio? Dame un número. 3. 10. 10 a la semana. El padre Dempsey me dijo, hijo, la estás regando, cómprate la vaca, mijo. No, yo escucho a las familias que dije, mi hijo no quiere comer. Yo digo, se los cambio. Los míos son comelones, Julio. Para la gloria de Dios. Nunca nos ha faltado lo necesario, mi hermano. No, qué bonito, qué bonito. Pero mira, la gran labor que estás haciendo como padre y como esposo, la verdad, y te lo aplaudo. Se nos está acabando el programa, nos quedan unos cuantos minutos. No puedo creerlo, ahorita decías acerca de las redes sociales que no tienes. ¿Qué nos puedes decir en unos cuantos minutos sobre la tecnología? ¿Crees que pudiera perjudicar o nos puede ayudar para una catequesis? A ver, Benedicto XVI lo ponía en otra perspectiva bien interesante. Generalmente se habla de las redes sociales como un instrumento y un canal. Muy bien, un medio, muy bien. Pero Benedicto XVI decía, va más que eso. Dice, la realidad virtual es el hábitat donde muchas de nuestras generaciones emergentes habitan. Y decía, si queremos estar ahí, si queremos evangelizar, hay que estar allí. Por eso hace ratito que yo quisiera tener mis redes sociales. Y de hecho ahora que a lo mejor que anuncie los libros, voy a tener que entrarle, ¿no? Para que pues se vayan. Son para la iglesia, son para el mundo. Pero Benito XVI decía, no solamente es un medio, un instrumento poderoso para evangelizar, fuerte, eficaz, pero es un modo de ser y estar. A mí me gusta, Julio, mucho el verbo to be, que en español lo traducimos en 2 verbos, ser y estar. Porque aquí estamos, pero a veces nuestra mente, quién sabe por dónde ande. Sí. Son 2 cosas muy distintas. Pero Benito XVI decía, las redes sociales son un mundo donde hay que estar y evangelizar.
O sea que es un hábitat, ¿no? Y muchos de nosotros otros, de nuestros hijos, de nuestras nuevas generaciones, pues grandes y adultos también nos gusta mucho, ¿no? Es una obligación. Yo creo que ya no es una opción, Julio. Okay. Es una responsabilidad. Y sería una gran herramienta entonces la tecnología. Totalmente. Y un mundo donde hay que estar evangelizando. Claro, claro. Sí, sí. Lalo, para terminar, ¿qué les puedes decir a los laicos que nos están viendo ahorita por televisión y radio? Bueno, yo creo 3 cosas, Julio. Una, si Dios no ha venido aún a tu vida, hay que dejarse tocar por Dios, ¿ok? Aún en medio de la dificultad, Julio. Y yo creo que primordialmente a través de la dificultad. Benditos problemas, Julio, porque a veces ellos nos llevan al Señor. Yo estaba a punto de divorciarme, yo era un borracho y el Señor se ha apiadado de mí, ¿verdad? Número dos, todos podemos predicar el Evangelio. Y estamos llamados a predicar el Evangelio. Si tiene la oportunidad de formarse, de ir a la catequesis, de tener una capacitación, si usted tiene una carrera universitaria, estudie. Hoy en día, nosotros en Santo Tomás lanzamos las primeras 2 maestrías totalmente en español, totalmente en línea aquí en los Estados Unidos, la maestría en Teología Pastoral y la maestría en Sagradas Escrituras. Ninguna universidad decía, los hispanos en español, 300 estudiantes tuvimos en un lapso de 4 o 5 años. Y al final, pues yo le vi los ojos de signos de dólares. Dijeron, aquí sí hay mercado. Y de ahí lo digo para la gloria de Dios, de ahí para allá varias universidades más empezaron a haber oportunidades de estudios de posgrado o de pregrado también a nivel teológico. Si usted tiene una preparatoria, high school, siga, no importa. Yo tuve 2 estudiantes de la maestría, 2 de mis estudiantes, 62 y 61 años de edad, Julio. Seguir estudiando. Y número 3, a mis matrimonios, Julio, a mis matrimonios. Abrámonos a la vida y arriesguémonos, porque el homeschooling no es para todos. Reconozco esto. Y más en un país de tanto vaivén como aquí, que aquí es casa, trabajo, uno anda corriendo. Y yo entiendo que a veces si los dos no trabajamos, pues, ¿cómo? Pero abrámonos a la vida sin miedo y 2, a educar a nuestros hijos. Porque si no están con nosotros, la pandemia nos enseñó una cosa, que no sabíamos convivir con nuestra familia. Exacto. Sí. El primer mes mi esposa y yo dando brincos de alegría. El segundo mes mi esposa dijo, ya van a abrir la oficina, no te apures, el próximo mes. Hombre, 2 años, Sí, ayuda, porque no sabíamos. Y con nuestros hijos, los veranos aquí en Estados Unidos son 3 meses. Nos da miedo, ¿qué vamos a hacer con los niños tanto tiempo en casa? No, pues buen punto a lo que le estás diciendo a los laicos. La verdad, Lalo, un placer que hayas estado aquí. Gracias, en lo que es Tertulias de Fe. Me gustaría, ahorita que ondeaste con lo de tus libros, pues que la próxima reunión que tengamos aquí en esta sala de Tertulias de Fe nos trajeras tus libros y pudiéramos platicar de ello para que los puedas promover. Será un privilegio, Julio. Okay. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Y a ustedes, mis amigos, los invito a que nos escriban en tertulias@ewtn.com. Ahí tiene nuestro correo electrónico, tertulias@ewtn.com. Y yo los invito para que la próxima semana nos pueda seguir todavía viendo aquí a través de EWTN, aquí en Tertulias de Fe. Si Dios nos los permite, claro, le agradezco al staff de aquí de Tertulias de Fe, a toda la producción. Y le recuerdo que en la próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga. Bye, bye.